Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Era muy curioso ver los padres con los niños, porque ahí te daba la doble cara de lo que pasaba. Yo me recuerdo ver un padre con un niño que tendría 3, 4 años y veías a los niños una cara de alegría, porque claro, veían coches del ejército, bomberos, claro, para un niño de 3 o 4 años estaba como si estuviera en una película. O sea, era una cara de alegría, de felicidad, porque estaba viendo ahí, y luego veías a quien lo llevaba, que era al padre, y veías la cara completamente desolada y derrotada de lo que había pasado. Y ese contraste, yo creo que esas caras a mí se me van a marcar para toda la vida. Muchísimos voluntarios que al final tuvimos que hacer turnos, hacíamos un turno de mañana de 8 horas y un turno de tarde de 8 horas, y a partir de ahí estuvimos dando comida pues durante 60 días. Y te das cuenta que ayudar no es importante, sino que es completamente necesario. Utilizamos las redes sociales para que la gente nos diga dónde podemos ayudar, que si una bomba de agua. No sé si somos conscientes realmente, cuando escuchamos testimonios como el tuyo, de cómo ese contagio de solidaridad que al final puede llegar a movilizar a muchísima gente para intentar de alguna forma canalizar toda esa ayuda, ¿no? Y yo creo que... Bueno, este es un nuevo episodio de Voces en Acción Solidaria, donde queremos contagiar la solidaridad y demostrar que los buenos somos más. Y en esta oportunidad estamos, honrados de tener con nosotros a Tony Carceller Valls. Sí, vais. A Tony Carceller Valls, quien es, vamos a ver si el podcast nos da para poder leer todo lo que hace Tony. Creo que se nos van a ir los 30 minutos, Santiago, en contar todo lo que hace Tony. Pero bueno, Tony es cocinero, director de comunicaciones de marketing en Urest, que es un grupo de hosteleros que ayudan de alguna manera, como nos estabas contando, Tony, a otros hosteleros. También es director de marketing en el Grupo Gómez per se. Bueno, youtuber, influencer, etcétera. Sí. Gracias. Padre Tony. también, padre. Padre, importantísimo. Sí, De las lo más profesiones importante. más difíciles, ¿no? Padre y marido. Eso... Así es. Aparte, recientemente has vuelto a tener... Sí. O sea, Es el cuarto. El cuarto ya, ¿no? El cuarto. 4 niños además. Y vamos, gracias a mi mujer que la pobre carga gran parte de esto, pero vamos, lo más importante es padre, marido y luego todo lo demás, que es también importantísimo. Y nada, muchas gracias por recibirme aquí. Gracias a ti por venir. No, a ti, Tony, a ti por estar con nosotros en este espacio y destinar tu tiempo, que es el recurso más valioso que tiene un ser humano, a poder contar un poco, tu experiencia, ¿no? Porque de lo que queremos hablar en este episodio es un poco precisamente de esa experiencia que tuviste, ¿no? En una situación que nos pasó aquí en Valencia, que ahora nos vas a contar, ¿no? Pero antes que lleguemos a eso, queremos empezar un poco de tus orígenes, ¿no? Y leemos por aquí en esta chuleta que una de las cosas que de alguna manera te permitió darte a conocer más fue ese pase por MasterChef. Así es, sí. Estuve en MasterChef en el año 2018, en la edición número 6, y eso fue como un cambio radical en mi vida, porque yo siempre, el tema de la cocina, la gastronomía, siempre me había gustado muchísimo, pero nunca había pensado tampoco dedicarme profesionalmente, y cosas que mi madre, por ejemplo, como siempre lo veía, yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años que me decía, ¿y por qué no estudias cocina? Y yo lo veía como algo que decía imposible. Entonces, bueno, yo estudié periodismo, me puse a trabajar como tal, pero siempre tenía el gusanillo de la cocina. Entonces, pues cosas del destino, me invitaron a participar en los castings y tal. Yo no quería, recuerdo a mi hermana diciéndome, pero preséntate, que seguro que te cogen. Y yo, pero si hay 20 y pico mil personas que se presentan ahí. Total, que al final hice caso. Entré a participar en MasterChef, quedé finalista, fue una experiencia magnífica, y a raíz de ahí, pues gracias también a la popularidad que te da el programa y a saber, yo creo que gestionarlo muy bien, que yo creo que también es lo que hice, pues pude reenfocar mi vida pues, al lado gastronómico, pero relacionado siempre con la comunicación también, son mis dos pasiones, digamos. Pero estás diciendo que cuando tú te metes en MasterChef, ¿tú no cocinabas, no eras cocinero? No, yo era cocinitas, digamos, me gustaba, porque a mí yo siempre me gustó, sobre todo sabía que cocinar lo que veía mi madre, porque mi madre es una grandísima cocinera y yo siempre me ha gustado, siempre tenía la inquietud de cocinar, pero en casa nada más. Qué bueno. Y fue a raíz de MasterChef
cuando ya empecé, o sea, la preparación que te dan allí y luego la formación que tuve después y que he hecho yo después, pues claro que parece fácil, pero bueno, tenía de 33 años y pues cambiar ciertas cosas y volver como a reinventarse un poco, pues no es fácil, pero tenía mucha ilusión y lo conseguí fenomenal, la verdad. Qué bien, Sí, qué sí. curioso, ¿no? Qué interesante. Sí, no, o sea, llegar porque, no sé, se estila que quienes van a un programa como eso son profesionales, ¿no? Creo que fue un reto de alguna manera, como dices tú, ser un cocinita y aún así, bueno, escuchar a todos los que te rodeaban Sí, la que te verdad, insistieron en que aplicaras, sí, ¿no? pues yo no creía. Yo creo que tenía una vida, yo la veía cómoda y entonces era lo que no quería. Y entonces que lo bueno es eso, que lo bueno que hice fue de tener una vida cómoda, sin ningún tipo de problema, no complicármela, pero sí decir, voy a salir de este momento tranquilo en mi vida, que parece que vaya todo normal y sin ningún problema, y querer complicarme la vida, entre comillas, que es lo que ha hecho que ahora cada vez, entre comillas, me la quiera complicar más, porque no me gusta siempre hacer muchísimas cosas nuevas en aspectos profesionales, en la vida familiar, por los demás, y creo que fue un chip que cambió en mi cabeza a la hora de querer hacer cosas y superarse cada uno en su día a día en la vida que tenemos, que es la que tenemos, que es larga o corta o tal, pero hay que aprovecharla. Vamos a hablar de ese por los demás que has dicho, que es lo que Así nos es. trae aquí a este podcast. Decir que Tony está, bueno, deciros que celebraremos aquí en Caixa Forum, donde estamos hoy grabando. Nosotros somos Álvaro y yo voluntarios de la ONG Manos Unidas. Este año haremos nuestro segundo foro de empresas socialmente comprometidas. Lo haremos el día 11 de junio, al que Tony está invitado. Y está invitado en lo que llamamos la mesa de voluntariado, porque creo que al final ese por los demás en tu vida lo has llevado a bastante lejos y has hecho muchas cosas interesantes. Vamos a empezar por la parte profesional y luego ya nos vamos a la parte de voluntariado puro y duro, porque hablabas de que Yures es un grupo de hosteleros que os ayudáis entre vosotros a gestionar. Es un Cuéntanos. software que crearon Marcos y José, que son los dueños de la empresa, y lo que se pretende era un software interno que, pues viendo los problemas que tiene un hostelero normal a la hora de pues, poder generar su día a día, era, ahora ya menos, pero cuando se creó, que ahora ya hace ya unos 6 7 años, era un sector que estaba muy anticuado en muchos aspectos, ¿no? Pues en todos, cuando hemos ido a un bar o un restaurante, pues vemos que en muchos aspectos la hostelería, sobre todo la organizada, los grupos y tal sí que están un poquito más adaptados, pero los que no están tan adaptados, pues tenían muchos problemas porque la hostelería es muy dura. Y nosotros con ese software lo que pensamos es en ayudar a la hostelería a poder solucionar los problemas que tiene pues un restaurante o un grupo de restaurantes para solucionar sus problemas desde las compras, desde cómo gestionar sus los empleados, bueno, todo lo que es la parte que no se ve, porque sí que es verdad que mucha gente, yo recuerdo que mucha gente decíamos la parte de digitalizar, decía, no, tenemos web. No, nosotros lo que hacemos es todo lo que no se ve en el restaurante, todo lo que no tiene trato con el cliente, que es la gestión con los trabajadores, que un trabajador pueda pedir sus vacaciones sin ningún tipo de problema mediante una aplicación y que la persona de recursos humanos la reciba. Intentamos facilitar la vida y sobre todo nos interesa mucho los grupos grandes los gestionamos muy bien, que son los que nos dan de comer, pero lo que nos gusta ayudar en realidad son a los pequeños restaurantes, los restaurantes independientes, para ayudarles, porque claro, no es lo mismo un grupo de restaurantes que tiene una infraestructura muy grande que el bar Pepe, imagínate, pues que el dueño está trabajando allí, que hace muchas horas y que son muchos problemas. Y nos gusta siempre ayudar al pequeño hostelero, porque nosotros empezamos también. Nosotros empezamos con un restaurante solo, ahora ya tenemos 8, pero sabemos muy bien cuáles son esos problemas y cómo les podemos ayudar. Ujú. Pertenecéis al grupo. Grupo Gómez, o sea, somos Grupo Gómez. Dentro del Grupo Gómez tenemos los 8 restaurantes y la parte de Yures, que pues que es la parte que intentamos modernizar la hostelería, ¿no? Y ayudar a los hosteleros. Interesante. Sí, no, y como decía Santiago, Tony, pasando del lado profesional ya a un poco más el lado de responsabilidad social, ¿no? Sabemos, como lo mencionábamos anteriormente, que hace poco la vida de todo lo que hacemos vida, valga la redundancia, aquí en La Terreta,
cambió el 30 de octubre, luego de la tragedia de la Dana, que hace poco vimos ya en el informe, ¿no? El impacto que tuvo en la cantidad de personas, negocios, coches, etcétera, fue algo, bueno, devastador, que lo he comentado con Santiago en otras oportunidades y hemos dicho que las situaciones complicadas, extremas como esta que vivimos, sacan lo mejor y lo peor de las personas. Sabemos que sacó lo peor de algunas personas, que no vamos a invertir mucho tiempo aquí en eso, porque lo que queremos es precisamente realzar de aquellos casos de personas y organizaciones que sacó lo mejor, ¿no? Cuéntame qué fue lo que hizo Tony y lo que hizo de alguna manera el grupo que en el área de comunicación y marketing tú lideras para ayudar a todas las personas o la mayor cantidad posible de los que se vieron afectados. Digamos, lo natural era, bueno, estamos en el negocio de cocina, vamos a hacer comida. Pero ¿cómo se dio eso? Sí, pues nosotros esto viene porque ya cuando el incendio de Campanar, que pasó en febrero del 24, pues también nos vimos un poco, claro, fue también algo dramático. Y claro, nosotros pues, sabemos cocinar, entonces durante esos días lo que decidimos es ir a llevar comida a todos los que estaban allí ayudando. A la gente que las víctimas no pudimos llegar a ellas porque ya no se dio, pero sí que a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban ahí ayudando, estuvimos llevándoles comida durante todos los días. Pues la verdad es que fue un trabajo muy duro. Y nada, pues haciendo eso en febrero, el 30 de octubre, yo recuerdo que estaba volviendo de Pamplona, entonces como que lo vi un poco, aún un poco más lejos, pero sí que me acuerdo que mi mujer me estaba informando porque tenemos una amiga que vivía en Alfafar y recuerdo que por la noche le estaba enviando vídeos de que se estaba inundando la calle, que los coches, tal, pero yo creo que hasta un día o 2 días después nadie fuimos realmente conscientes de todo lo que estaba pasando. Entonces, volviendo, hablando con mi jefe, dijimos, oye, ¿te acuerdas lo que hicimos con el Campanar? Pues podemos hacer algo similar. Y se nos había quedado además una cocina de producción, que lo podíamos haber hecho en la cocina del restaurante, pero es que yo creo que se alinearon los planetas en este caso y teníamos una cocina de producción inmensa, libre, para ver qué podíamos hacer. Y teníamos sobre todo ganas, ¿qué hacemos? Y dije, pues vamos a hacer paellas. Hicimos 300 raciones y las llevamos. Digo, ¿pero cómo las llevamos? ¿Dónde las llevamos? Porque en realidad no sabíamos muy bien ni cuáles eran los pueblos afectados, las zonas afectadas. Entonces, pues llamé a... Digo, pues voy a llamar a algún concejal de Ayuntamiento de Valencia. Me acuerdo que llamé a María José Ferrer San Segundo y a Julio Aguado, que le quiero dar las gracias porque gracias a ellos nos abrieron las puertas a poder entrar en esas zonas en los primeros días. Pero yo creo que ni ellos sabían muy bien lo que había pasado realmente. Entonces los cargamos a la furgoneta, llegamos. Entonces el cambio ese de estar saliendo por Valencia y cruzar el río Turia, ese cambio tan radical del 100% de ver una ciudad totalmente normal, haciendo vida normal, de repente ves el río, que yo creo que ningún valenciano lo hemos visto con agua absolutamente en la vida, y ver que iba hasta arriba, ya impactaba muchísimo. Entonces estaba la policía cortando el paso, nos dejaron pasar. Y aquello era como si hubiera habido un portal a otra dimensión. Eso era absolutamente desolador. O sea, barro hasta las rodillas, los coches que son, ni en una película lo podías ver. La gente, veías que venía gente, que luego descubrimos que era gente que venía de los otros pueblos a intentar llegar a Valencia a comprar lo más mínimo, que se estaban haciendo muchos kilómetros con lo puesto para poder comprar. Con sus carritos de la compra. Sí, sí. Entonces, claro, la gente mayor por los balcones. Entonces dijimos, vaciamos las furgonetas con 300 raciones de comida y la gente venía pobre, absolutamente desesperada. Recuerdo que sobre todo nos pedían agua ese día, porque yo creo que la gente tampoco tenía claro que iban a estar tanto tiempo tan mal y sobre todo querían agua. Decían, es que hace 2 días que no bebemos agua, porque ahí no estaba la policía cortando, digamos, el paso, pero aún no había nadie ayudando. Estaban todos como en estado de shock, pero tanto la gente sobre todo y los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado estaban todo el mundo en estado de shock. Entonces nosotros pues siempre hemos sido muy tirados para adelante y dijimos, pues vamos para allá. Entonces nos pusimos a repartir bolsas de comida por las casas, por la gente, tal, y dijimos, aquí esto hay que continuar. Y esa misma tarde nos volvimos a ir a las cocinas, llamamos por el grupo que tenemos de la empresa, oye, todo el mundo que pueda venir a cocinar, y esa misma noche sacamos 600 más. Volvimos a repartirlas y a partir de ahí
pues empezamos a a trabajar muchísima gente de la empresa, porque también desgraciadamente, pues claro, los restaurantes durante esas 2 primeras semanas, los números eran desastrosos. O sea, desastrosos Estaban cerrados. de nuestro restaurante que está en el centro de Valencia, pues estábamos a cero completamente. Entonces, pues en vez de decir, de lamentarlos de que no teníamos clientela, pues dijimos, oye, pues vamos a aprovechar que tenemos trabajadores que no pueden hacer su trabajo, vamos a trasladarlos a trabajar, a dar de comer, y a partir de ahí estuvimos dando comida pues durante 60 días. Yo también estuve haciendo vídeos en redes sociales porque, sobre todo, pedíamos ayuda pues, de tuppers desechables, bolsas, y luego se empezó a viralizar y muchísimas empresas pues, nos empezaron a dar muchísima comida. Familia Martínez, que nos daba barbaridades de carne, que no me quiero dejar ninguna porque Fueron muchas. fueron muchísimas. Entonces me sabe mal no nombrar muchas, pero bueno, muchísimas empresas nos daban barbaridades de comida, muchísimos voluntarios que al final tuvimos que hacer turnos, que hacíamos un turno de mañana de 8 horas y un turno de tarde de 8 horas para poder trabajar. Entonces por la mañana, por la mañana cocinábamos, por la tarde preparábamos la comida para el día siguiente, y la verdad es que hacíamos unas entre 1.500 y 3.000 raciones al día que gestionábamos y repartíamos pues, en todos los municipios posibles. Es que yo creo que no nos dejamos ningún. Y no íbamos repitiendo porque por redes sociales mucha gente me escribía y me decía, pues en Paiporta, en el cruce de la calle tal con no sé cuántos, ahí no ha llegado comida desde hace una semana. Nosotros cogíamos la furgoneta, cargábamos 1.000 raciones y para allá que nos íbamos. ¿Pero cocinabais en Valencia o teníais una No, base? cocinábamos en Valencia. en Cocinábamos en Valencia. Valencia, en la cocina de producción nuestra, y desde ahí llevábamos la comida caliente, caliente, y la llevábamos para que pudieran comer. Y además, si intentábamos, pues también entendíamos que aunque esto fuera por amor al arte, tampoco teníamos que hacer comida que estuviera mala. Entonces, intentábamos hacer comida diferente, todos los días comida diferente. Unos días hacíamos pasta, otros días hacíamos pollo con salsa. O sea, además, mogollón de recetas, pues entendíamos que la gente tenía que comer y tenía que comer bien, que ya tenían bastante los pobres, como para que por lo menos pues nosotros poderles dar de comer en condiciones. Y era muy enriquecedor porque veías a la gente, yo cada vez que iba, porque no iba todos los días, muchas veces me quedaba en la cocina y tal, cada vez que iba yo volvía derrotado, pues sobre todo yo veía a los niños, a los padres. Era muy curioso ver los padres con los niños, porque ahí te daba la doble cara de lo que pasaba. La cara de los padres te decía una cosa y la cara de los niños era totalmente contraria. Los padres de los niños yo me recuerdo ver un padre con un niño que tendría 4 años, y además yo tengo uno también de esa edad, y se me rompió el corazón. Y veías a los niños con una cara de alegría, porque claro, los niños de esa edad veían coches del ejército, bomberos, claro, para un tal niño de cual, 3 o 4 años tal cual. estaba como si estuviera en una película. O Claro. sea, era una cara de alegría, de felicidad, porque estaba viendo ahí, claro, como si Pura estuviera en una cosa película. nueva. Y luego veías a quien lo llevaba, que era al padre o a la madre, y veías la cara completamente derrotado. desolada y derrotada de lo que había pasado. Y ese contraste, yo creo que esas caras a mí se me van a marcar, se me van a quedar para toda la vida, porque el contraste ese de ver al niño viendo, claro, ver coches militares, claro, eso para un niño es una maravilla, y luego ver al padre con esa cara de, pues o lo he perdido todo, o he perdido gran parte de mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Eso yo creo que los que lo estuvimos por allí y tal, nos va a marcar para toda la vida. Pero cuéntame una cosa, porque sí que me he quedado, o sea, la parte de la Dana está claro que Sí. yo creo que marca un antes y un después en el tema del despertar la solidaridad de mucha Sí. gente. Y ahí yo creo que cada uno en la medida de lo que pudo se movilizó voluntariamente por su cuenta o bien de forma colectiva como vosotros. Pero me he quedado con lo que has comentado antes de la parte del incendio, que también fue un episodio bastante Ujú. triste en nuestra Sí. ciudad. ¿Cómo surge? O sea, ¿de dónde nace esa iniciativa de vamos a dar de comer a los cuerpos de seguridad, Pues bomberos, etcétera? O sea, sí. eh, qui- Nosotros que ¿cómo nace eso? somos muy inquietos, entonces siempre, o sea, aparte de que de hacer cosas, o sea, somos en general, mi jefe y yo somos muy inquietos, entonces nos entendemos muy bien y siempre queremos ayudar. O sea, Qué bonito. que nos gusta evidentemente hacer cosas en la empresa por la empresa, pero nos gusta hacer por ayudar a la gente porque creemos que
todo el mundo igual no tiene las facilidades que ahora mismo tenemos nosotros o que hemos conseguido, y creemos siempre que la gente necesita un empujoncito para poder alcanzar metas, pequeñas o grandes, pero necesita siempre un poquito empujoncito. Entonces, como también siempre me lo dice de mi madre y me lo dice mi mujer, que soy un poco farol, ¿no? Que se dice que en Valencia, pues viendo lo del incendio, claro, nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, ¿en qué puedes ayudar a una situación así? Entonces vimos que un amigo nuestro que trabaja en el Levante llevaron ropa para los de Levante y lo acompañamos, y cuando llegamos allí en la noche del incendio, pues claro, cuando llegas a los sitios es cuando realmente, porque en televisión siempre lo que es la televisión, lo que es la pared de la televisión, es como que te hace alejarte un poco y verlo todo como una película. Pero cuando lo ves en directo es cuando realmente dices, madre mía, y llegamos allí y vimos que pues las víctimas estaban pues más o menos ¿Atendidos? atendidas por todo el mundo y tal, pero veíamos que estaban los bomberos y los policías estaban Exhaustos. pero agotadísimos. Eso era una barbaridad porque ese incendio fue brutal. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y digo, pues nosotros sabemos cocinar. Y nos pusimos a cocinar también y me acuerdo que les llevamos por la mañana, a las 7 de la mañana estábamos ahí, les llevamos termos de café, de leche, de chocolate caliente y tal, y buenos bocadillos para empezar el día. Y luego les llevamos también raciones de arroz y tal, pues para que son los que tenían que apagar el incendio y lo estaban dando todo. También fue el ejército y demás. Y estuvimos durante varios días también dándoles comida y fuerzas para que lo llevaran bien, porque también nos decían, es que no nos han traído nada de comer nadie. Entonces digo, pues aquí estamos nosotros para Qué ayudaros. bonito lo que estás Sí, sí. contando. ¿Y qué sientes en ese momento? Es decir, vamos a ver, vale, bien, estoy haciendo esto, pero ¿qué sientes en ese momento realmente? En ese momento te sientes hasta un poco egoísta. Yo me sentía un poco egoísta. ¿Por qué? Joder, porque lo haces para ayudar, pero también hay una parte que lo haces y te sientes bien y dices, ¿lo haces para sentirte bien o lo haces para ayudar? Claro, porque es muy curioso. Entonces, y ahora por la Dana lo pensaba igual. ¿Qué porcentaje tienes de ayudar, pero qué porcentaje tiene uno de hacerlo por uno mismo? Sí, Porque eso también. para Entonces hay alimentar el ego. momentos. Sí, exacto. Entonces hay muchas veces que me lo planteé y decía, joder, ¿pero esto lo hago por ayudar o lo hago por mi ego? Decir, mira lo que estoy ayudando. En realidad lo haces por ayudar, pero muchas veces, pues a mí no me gusta. Claro, yo subía vídeos porque se necesitaba que yo subiera vídeos para que nos dieran cosas y demás. Pero había veces que decía, joder, es que me sabe mal subir un vídeo, porque puede pensar que lo hago por Por ego presumir, propio, por presumir. por presumir. Y O entonces que hay te estás veces, aprovechando de la situación, ¿no? Para claro, ganar más exposición. y entonces hay momentos que yo lo pensé mucho porque decía, joder, es que puede parecer que tiene un punto egoísta, pero no egoísta de exposición, sino de sentirte bien contigo mismo. De sentirte bien contigo mismo, porque esa parte de ayuda también, claro, al final tú te sientes como realizado y decías, joder, me siento contento de lo que he hecho. Y lo haces por ellos, pero también lo haces por ti en un pequeño caso. Aunque lo hagas sin darte cuenta, pero Sí, siempre el de sentirte también un poco bien, también es una parte de todo Sí, esto. pero fíjate que nos lo decía otro invitado en un episodio de podcast el que estamos haciendo, y la reflexión que hacía también era muy importante. Es decir, sí que es verdad que hay veces que uno hace esto por alimentar su propio ego o por sentirse a gusto, pero también es cierto, y también es el motivo de este podcast, el de contagiar solidaridad, que yo Exactamente. creo que de alguna forma estás dejando algo, y estás dejando algo que no solamente te aporta a ti, sino que aporta a los demás, y estás predicando con el ejemplo. Y de alguna forma yo creo que no solamente estoy ayudando, sino que estoy enseñando a otros el camino que pueden seguir cuando vuelva a surgir un problema como el del Sí. incendio, como el de la Y Dana, sobre todo es la inquietud que yo que creo que la base de despiertas. todo eso es no quedarte en el sofá de tu casa. Correcto. O sea, eso es lo importante, porque verlo todo desde el sofá de tu casa y a través de la televisión o de las redes sociales es todo, ay, sí, qué lástima me da todo, pero lo que hay que es pisar el terreno. Y eso, Manos Unidas, yo creo que sabéis más que nadie así lo que es. es pisar el terreno. Pero cuando pisas el terreno es cuando de verdad te das cuenta de la falta, y la necesidad que hay de tantas cosas eh, en España y en el resto del mundo. Porque yo siempre digo que las redes sociales y la televisión es muy buena para muchas cosas, para acercar muchas cosas, pero es que esa barrera de la pantalla, el cristal de la pantalla de la televisión y de las redes sociales, también es un muro muchas veces infranqueable para mucha gente que hace
que escribiendo un comentario o escribiendo algo ya vea como que ha hecho su papel. Y cuando te das cuenta, es cuando pisas el terreno, cuando te das cuenta que dices, coño, yo aquí no me puedo quedar sentado. Es que no hay nadie que pise el terreno, pero sea en este caso la Dana o sea en cualquier lado, que luego no quiera hacer algo. De hecho, tú que te mueves mucho en redes sociales, sabes que durante la Dana hubo mucha gente que vino, mucha gente, influencers, gente que se mueve en las redes sociales, que vino aquí a hacerse la foto simplemente por el hecho Vamos, de... yo la verdad es que estaba bastante encendido. Que venían un día, hacían un vídeo con la pala y Lo se subían a iban. redes y Claro, decían, porque lo bonito era ir bien manchado de barro. O sea, yo no cogí una pala. O sea, pero porque mi labor fue otra. Entonces, yo no me iba con la pala y bien manchado de barro. O sea, yo entendía que mi labor era otra. También gracias a las redes sociales, que en ese caso fueron muy buenos, yo me acuerdo que pues el tener ese contacto con las redes sociales me te permitió ayudó. ayudar muchísimo, no, pero ayudar mucho más aparte de la comida, porque me decían, oye, que aquí no sé si era, creo que era en Picaña, que me escribían y me decían, oye, aquí, si llevamos ya 2 semanas, aquí no ha venido nadie aún, necesitamos bombas para sacar agua, tal. Pues otro vídeo, hice un vídeo buscando bombas, me consiguieron 6 bombas, se las llevaron allí. Joder, y decir que un barrio en Picaña, pues pudimos sacar todo el barro y tal, gracias a las redes sociales, es súper bueno, pero también, como decíais, lo de sacar lo bueno y lo malo, vino mucha gente Hacerse la foto. pero fue un porcentaje muy pequeño, porque sí que es verdad que eso fue una barbaridad de gente la que se lanzó sin tener ni idea de nada, a ayudar porque sí, entrabas en cualquier casa. Yo recuerdo el primer día que empezó a venir gente, venías padres con hijos que llegaban y entraban a una casa y decían, señor, ¿qué le podemos ayudar? Sí es. Le sacamos muebles, por sacar muebles. Y se ponían ahí a sacar muebles Así es. y era y sacaba esa casa y a la casa de al lado. Y era ayudar para ayudar. Pues que la gente, aquello era dantesco, dantesco. La gente Tuve sí la que veía. experiencia con mi hijo, estuvimos ayudando en el horno de unos amigos y una de las, entre tantas cosas que hice de limpiar, tal, me pusieron los dueños, mira, haz como un listado de quiénes para llevar más o menos un control, ¿no? Y que cuando termine todo esto le hagamos como, digamos, algo de agradecimiento a todas esas personas que vinieron. Y de un espacio que no era tan grande, o sea, unos 200 metros cuadrados, un día que habíamos 35 personas, de los cuales unos 15 éramos entre amigos y familiares y los otros 20 eran simplemente, Tony, como tú dices, personas que llegaron aquí y que podemos ayudar, ¿no? Y para eso, eso Así fue. es. Tú mencionabas, Tony, también ahora que, bueno, que ustedes son muy inquietos, ¿no? Y tan inquietos son que no se pararon en el tema de la comida. Nos contabas antes de empezar este episodio que incluso colaboraron también con un tema de una página web para ayudar Sí. a las necesidades con las capacidades de ayuda. Cuéntanos un poco de eso. Claro, la parte de Jures, pues tenemos un equipo de desarrolladores muy importante, tenemos unos 15 desarrolladores. Entonces, la parte en el Cecopi, el famoso Cecopi, que ahora todo el mundo sabe lo que es el Cecopi, pues antes yo creo que no había oído nadie lo que era, Así es. pues había mucha gente que quería trabajar mucho y hacer muchas cosas, pero había una falta de organización también bastante importante. Y bueno, pues nos llamaron para ver en qué podíamos ayudar y claro, porque llegaba una barbaridad de ayuda por todos los sitios, impresionante. Entonces había que canalizarla de alguna manera. Y nosotros creamos un software interno dentro del 112 que todas las llamadas del 112 que llamaban para poder, para dar cosas, pues desde mantas hasta bombas para sacar agua, electrodomésticos, todo eso, se anotaba, lo centralizábamos a través de un software y luego iba a una página web, que era una página web que salió en ese tiempo, que tú buscabas y podías solicitar la ayuda, lo que necesitabas, a través de un listado que habíamos creado, lo habíamos automatizado con las llamadas y tú podías pedir pues las necesidades que tuvieras, las solicitabas y se te activaban y ya se te daban. Entonces era una manera de agilizarlo porque, claro, llamaban miles de personas al minuto queriendo dar cosas, pero el problema era el que había un embudo impresionante, pues claro, la gente lo apuntaba, la gente que atendía apuntaba todo, pero se quedaba ahí. Entonces había que un poco que hacer un filtrado para que eso pudiera llegar a la gente que lo necesitaba. Entonces nosotros conseguimos crear una página web con un filtrado y una automatización para que
toda esa ayuda estuviera al alcance de la gente y pudiera solicitarla de una manera mucho más directa. Y estuvimos también el primer mes, todos los días el equipo de software con Marcos, con Luis Bahamonde y su equipo allí, pero se pasaban, llegaban a las 7 de la mañana allí al CECOPI y salían a la 1 de la mañana todos los días sin salir de allí. Pero tú fíjate lo importante que está, o sea, parece que no, pero lo que estás contando, como esa cadena solidaria de al final somos cocineros, pero a su vez también desarrollamos un software, pero a su vez también utilizamos las redes sociales para que la gente nos diga dónde podemos ayudar, que si una bomba de agua. O sea, no sé si somos conscientes realmente, cuando escuchamos testimonios como el tuyo, de cómo ese contagio de solidaridad que al final puede llegar a movilizar a muchísima gente Sí. para intentar, de alguna forma, canalizar toda esa ayuda, ¿no? Y yo creo que siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. Y esto de la Dana, yo creo que ha despertado a mucha gente ese hambre por querer ayudar a la gente. Porque yo creo que eh, siempre pongo el caso de Manos Unidas, pero porque como conozco a Ana y siempre he estado muy cerca y nos ha contado siempre muchas de las cosas que hacéis, siempre se ve como un poco lejano, ¿no? Cuando es un país lejano, pues es como que, pues muy bien, está allí, pobrecitos que lo están pasando mal, pero como que queda un poco lejano. Pero cuando pasa aquí, la verdad es que te das cuenta de que esto que ha pasado aquí ha pasado en otros países y no es que haya pasado una Dana, sino que tiene una pobreza realmente en sus países Viven así. importante y yo creo que ha despertado una parte solidaria de las personas que creo que no va a acabar, que va a continuar y que eso va a ayudar muchísimo también a la labor humanitaria y de solidaridad de los valencianos en este caso. Tú sabes que el lema histórico de Manos Unidas es la lucha contra el hambre. Y es verdad lo que tú estás comentando. Nosotros pertenecemos y colaboramos con esa ONG cuyo principal motivo al final es acabar con la pobreza y la desnutrición en los países en vías de desarrollo. Y a veces no somos conscientes de que hay gente que vive en situación de emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, que realmente lo que aquí hemos padecido y que nos parece una barbaridad, hay lugares donde es el día a día. Que Es su decir, vida, que su vida, sí. vivir sin comida, vivir sin agua, vivir sin recursos. Y en eso es en lo que nosotros intentamos colaborar, intentando generar esos recursos necesarios para que la gente allí donde esté, igual que vosotros ayudasteis en un tiempo a dar de comer a mucha gente, pues para que la gente también tenga sus propios recursos para poder abastecerse, para Claro, poder lo tener... importante es lo que tú dices, son los recursos. Claro, nosotros intentamos ver de qué manera podíamos ayudar. Nosotros luego también ayudamos con electrodomésticos, bueno, de todo. Pero claro, decíamos, vale, damos de comer, pero es lo que dices, es cómo ayudar para que esa gente pueda ser sostenible y pueda ello generar, porque no, pues eso, lo de darle la caña, ¿no? No darles el pescado, que lo importante es eso, porque al final lo que necesitan no es el plato de comida, que también, sino cómo poder subsistir por ellos mismos. Pues para nosotros eso que has dicho es muy importante, lo de no dar peces, sino enseñar a pescar. Me parece que es vital realmente el vale, bien, está muy bien lo de te llevo la comida, pero que sí que es cierto que tenemos que ser capaces, y ya estoy hablando de proyectos solidarios de más envergadura, etcétera, etcétera, de saber generar esos recursos necesarios para que la gente se pueda autoabastecer y autogestionar en su vida diaria y sobre todo allí donde hay Sí, menos además, posibilidades. nosotros eso también lo llevamos muy a rajatabla en nuestra empresa y nosotros hacemos un trabajo, nos han dado además algún premio que otro también. ¿Ah, Pero sí? sí, Cuéntanos. pues es que no sé por qué no os lo había contado. ¿Verdad? Nosotros hacemos una labor muy con los menas que vienen sobre todo de Marruecos, eh, pues para ayudarles a encontrar un futuro laboral. Entonces sí que nosotros cuando vienen muchos chavales, nosotros tenemos varios lugares que conocemos, que llevamos trabajando muchos años, que trabajan con estos chicos que vienen los pobres pues sin saber muy bien qué hacer y los enseñamos a ser cocineros. Entonces nosotros pues los que vienen 14, 15 y 16 años los metemos en una escuela de cocina que trabajan con nosotros y nosotros les damos trabajo. Actualmente tenemos hasta en Puerta del Mar, que muchos lo conoceréis, que es el mejor restaurante que tenemos, que además es un gran restaurante en Valencia, el jefe de cocina, que ya lleva 6 años trabajando con nosotros, es Moja, que es marroquí y ahí llegó pues eso, Qué en bonito. moto acuática.
En los Gómez San Vicente también tenemos el jefe de cocina, tenía 25 años, jefe de cocina, y vino también en Patera y demás. Les enseñamos el oficio de ser cocinero, les damos trabajo, les ayudamos en ese proceso también. Tenemos con Keita, que es el chef ejecutivo, que él es el que también nos dio un poco todo esto, porque él vino también hace muchísimos años. Él es de Guinea-Bissau y él es el que, como su padre, cuando son más jovencitos, pues claro, al final los sueldos son buenos sueldos, y un chaval con 18 años, pues cobrando un sueldo ya bien, pues él les ayuda a gestionar su dinero, a tal, y les acompaña un poco a como esa gestión de vida personal y financiera para que no tal. Y ahora tenemos en los equipos tendremos unos 15 cocineros que vienen todos que eran menas, y les hemos ayudado, y ahora son unos tíos, unos cocineros además, que hacen unas paellas impresionantes. Qué bonito, qué bueno. Impresionantes, sí. Y cuéntame, a título particular, ¿de dónde te nace, de dónde te viene esa necesidad de... O sea, Pues... porque todos tenemos un origen, un porqué. Sí, no sabría, la verdad es que no sabría muy bien, pero siempre es lo que decía, que mis padres siempre han estado relacionados en la parroquia en Follos y tal, siempre han estado muy activos en las campañas de Cáritas, de Manos Unidas, y yo creo de ver eso en mi casa y tal, siempre, como mi madre siempre dice que soy muy farol, siempre me ha gustado hacer cosas, y no sé, siempre me ha llamado la atención intentar ayudar a la gente, pero en estos aspectos como en los aspectos más normales y cotidianos de la vida. O sea, yo, si alguien me pide ayuda en redes sociales o tal, yo lo ayudo gratis en todo el mundo, que hay muchas veces que me dicen, pero estás tonto. Y digo, ya, pero es que si no les ayudo yo, no van a poder dar el paso a poder generar contenido, por ejemplo. Qué O sea, bueno. que en cualquier aspecto de la vida yo creo que es muy importante echar un cable. O sea, pues, Por más Tonis, Santiago. Sí, la verdad es que sí. Un tema técnico para aquellos que nos estén escuchando, el término MENA es de migrantes extranjeros no no acompañados. acompañados. Son aquellos migrantes que vienen menores de edad y que no están acompañados por Y además sus padres. nos cuentan cada historia, que como vienen, que es absolutamente, que hay que tener unas narices para hacerlo, porque yo siempre les pregunto, ¿cómo viniste? Y uno me dijo, pues él vivía en la costa, y un día pues él ayudaba a las barcas a meterlas dentro, y un día decidió meterse dentro de la barca y venirse con 15 años. Y claro, lo piensas así y dices, qué mal tienes que estar para hacer eso, porque claro, tú piensas que de repente estás en tu casa, te decides meterte en una barca y venirte a España a buscarte la vida. Otros venían en moto acuática, que se les suben en una moto acuática a 200 metros del mar, hace un derrape la moto acuática, les tira al agua. Si sabes nadar, llegas, y si no sabes nadar, pues ahí te quedas. Y claro, esa gente que viene son chavales que vienen a buscarse la vida, y si con una mínima ayuda, los tíos son unos currantes impresionantes y con ganas de comerse el mundo. Comentábamos antes con otro invitado la importancia. Claro, al final hay una cosa que está clara, y es que a todos en el fondo nos gusta nuestra tierra, nuestro entorno, el lugar donde vivimos. Y la gente cuando sale no somos conscientes de que sale por necesidad. Exactamente. Nadie sale por Claro, capricho. claro. Lo importante que es al final generar que también esta gente en sus lugares donde viven tengan las condiciones adecuadas de habitabilidad, y Exactamente. realmente no se vean en la necesidad de meterse en una moto acuática, jugarse la vida Claro. para exponerse a lo que se exponen, que sí, que es cierto que luego la recompensa a veces, en vuestro caso, por ejemplo, lo que estás contando es muy bonita, de cómo alguien, todo ese esfuerzo que ha hecho y todo ese viaje que ha hecho y todo ese sufrimiento se traduce en ahora tengo un trabajo, ahora tengo una nueva familia, etcétera. Pero también lo importante que es que ellos puedan tener en su entorno social, allí donde viven, en sus poblaciones, las condiciones adecuadas para poder desarrollarse, ¿no? Claro que además eso lo hacéis en Manos Unidas como nadie. Correcto. Pero es que además ellos siempre lo dicen, que ellos no se hubieran ido de su país. Además, y muchos desde, yo tengo algunos está haciendo una casa ahí en su pueblo, en Marruecos, y se está haciendo una casa a su madre. Claro, al final, pues lo que cuesta ahí hacerse una casa es mucho, mucho menos. Y entonces siempre ellos tienen la ilusión esa de poder volver, pero claro, es que si vuelvo, yo me montaría un restaurante, pero claro, ¿quién va a venir a comer a mi restaurante? Correcto. Claro. Entonces es muy complicado. Entonces eso, ayudar a esa gente en los lugares de origen,
pues haría también que en los países también fuera también un poquito mejor, porque como tú bien has dicho, nadie quiere salir de su casa. Puedes querer salir para conocer otros lugares, para hacer turismo o vivir experiencias, Pero no jugarte la vida. pero no para jugarte la vida, o uno no lo hace, no se juega la vida porque sí. Exactamente. Así es. Bueno, Tony, el tiempo es implacable, ¿no? Y nos encantaría, porque nos sentimos muy a gusto conversando contigo, quedarnos aquí toda la mañana conversando. Sin embargo, antes de ir a la última sección del podcast, eh, quería escuchar de tu parte, Tony, esa llamada a la acción. La llamada a la acción, aquellos que nos puedan estar viendo y que de alguna manera no han dado ese paso formal que han dado ustedes en el Grupo Gómez de ayudar, de hacer algo por los demás. De verdad que me quedo con esa experiencia de tener hoy en día a esos que ayudaron hoy como jefe de cocina. De verdad que qué bonito y mi enhorabuena a todo el equipo, de verdad, porque esa es la mejor experiencia, como decía Santiago, de no darle el pescado sino la caña, ¿no? Pero ¿cuál sería la llamada a la acción, Tony, para emprendedores, empresarios que nos estén viendo en este momento, de la importancia de integrar como parte de transversal de la esencia de una organización lo que es la parte de responsabilidad social corporativa, el voluntariado, etcétera? Si al final la parte social y la parte de ayudar a los demás, yo creo que es algo que tiene que ir intrínseco en cualquier empresa, porque está claro que cualquier empresa, todo el empresario quiere ganar dinero, pero no hay mejor ganancia para uno que es hacer el bien por otra persona e intentar ayudar para que otra persona, gracias a ti, yo hablando la parte egoísta, porque al final hay mucha gente que tiene ese punto, que tú puedas ayudar a alguien dentro de la comodidad que tenemos actualmente en nuestra vida normal, poder hacer un pequeño esfuerzo y con ese pequeño esfuerzo ayudar tanto a otra persona es importante. Y sobre todo animo a la gente a pisar el terreno, que eso yo lo he descubierto con la Dana y lo descubrí también con el es pisando el terreno se te abre mucho más el corazón. Se te abre mucho más el corazón y la mente y te das cuenta que ayudar no es importante, sino que es completamente necesario a las personas que lo necesitan. Qué bonito. La verdad es que ha sido un placer conocerte y te lo digo desde el corazón. O sea, Gracias. te llevo una muy grata sorpresa. Gracias. Porque habíamos hablado muy poco, prácticamente Sí. habíamos cruzado 4 correos. Sí. Y me encuentro con una persona maravillosa que me alucina todo. No, es verdad, es cierto. Gracias. No, pero porque en el fondo la motivación de este podcast es ese. Es decir, Claro. es dar testimonio, pero no el nuestro, sino el de mucha gente como vosotros, que dedicáis una parte de vuestro tiempo a ayudar a los demás, que me parece que es lo más inspirador y lo más bonito y que le da sentido al trabajo que estamos haciendo. Para que, bueno, al final cunda el ejemplo y a ver si conseguimos que entre todos hagamos de este mundo un lugar más bonito gracias Así a la es. solidaridad y gracias a Sí, la vida de todos, exactamente. ¿no? Que es tan importante. Acabamos siempre los episodios con lo que mi compañero, perdón, se cae el papel, ahí lo dejamos, con lo que mi compañero Álvaro llama el ping-pong de preguntas, que es una serie de preguntas rápidas para conocer un poco mejor a la persona y para que todo el mundo también conozca un poco mejor a la persona que tenemos delante. Así Perfecto. que lo que te venga a la cabeza. Vale. Un libro que hayas leído y que te haya gustado. Es que, a ver, un libro que me haya gustado últimamente. Pues mira, ¿cuál he leído? La Virgen Roja lo leí, la última. Me pareció interesante. Voy a coger ese. Muy bien. Que aparte se ha hecho Han hecho una serie, creo, una película ahora también, una película, ¿no? Creo que han hecho ahora una muy película. buena Sí. película, además. Sí, Una muy creo que la buena han hecho película. ahora. Muy interesante. Sí. Una comida, Tony. Una comida paella valenciana. Una pregunta curiosa, y perdona que me salga. Daros el secreto para hacer la paella perfecta. La paella perfecta. No existe. Sí que existe. En mi casa con mi madre. No, es un buen sofrito de carne, que es sofreírla muchísimo y que se quede una capita de grasa pegada en la paella. Se quedó. Eso es vital. Un buen sofrito con el tomate y al añadirle el caldo, al añadirle el agua, generar ahí un buen caldo. Esa es la base para un buen. Luego hay que meter la proporción de arroz con el caldo, pero un buen sofrito para hacer un buen caldo es vital. Si no tienes un buen caldo, como decían todas las madres y todas las abuelas, con un buen caldo lo tienes todo arreglado. Con buen género, ¿no? Sí, Bien se cocina. exacto. Sí. Un lugar. Un lugar, Valencia. Yo estoy enamoradísimo de Valencia. La terreta nos tira. Sí, enamoradísimo de Valencia. Ujú.
Qué bonito escuchar, ¿no? Cada vez que entrevistamos a un valenciano, lo que habla de su comida es la paella, y cuando le pregunta a un lugar habla de la terreta, ¿no? Qué bonito de verdad ese sentido de pertenencia y de orgullo por lo nuestro. Y ya para terminar, Tony, una frase que te defina. Una frase que me defina. A ver, yo siempre me dicen que soy una persona muy divertida y yo me considero que soy una persona feliz. Y, y muy un culo inquieto. Es que podríamos decir, es que serían como una parte. Un faro el que decías antes. Sí, es que yo no puedo estar quieto, o sea, no puedo estar parado media hora. Hay veces que mi mujer también se estresa un poco porque dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre quiero hacer más. Pero el querer hacer más siempre. Querer hacer más y mejorar mi vida y la de gente que me rodea. O sea, cuando yo quiero hacer algo por mí, me gusta mejorarme a mí mismo, y si puedo mejorar a alguien más, eso es una maravilla. Es una maravilla poder que la gente de mi alrededor mejore. Estoy encantado de eso. Esto es un regalo, Álvaro. ¿Te das cuenta? Así es, hermano. Pues Tony, de verdad que gracias, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por tu testimonio. Esperamos ansiosos tenerte en esa mesa de voluntariado del segundo foro de empresas socialmente comprometidas que haremos aquí en CaixaForum el día 11 de junio, y creo que podrás aportar, igual que has hecho aquí, testimonios interesantes y enriquecedores. Y gracias. ¿Despides tú, si quieres, Álvaro? Sí, hermano. No, gracias nuevamente, Tony. La verdad que ha sido un gusto para nosotros poder tenerte en nuestro espacio. Definitivamente termino este episodio complacido de que de seguro vamos a poder contagiar la solidaridad, de demostrar en tu testimonio de que los buenos somos más, de que tenemos que seguir haciendo un trabajo por visibilizar y hacer ruido para que no sean los malos, sino los buenos los que contemos lo que hacemos, y que alguien se inspire en tu historia, en tus experiencias y en lo que hace tu grupo para eso, para no solamente dar el pescado, sino dar la caña y enseñar a pescar. Por muchos más Tony, por muchos más organizaciones como el Grupo Gómez, que hacen de la terreta, bueno, un lugar maravilloso para vivir y para comer paella. Muchas gracias a vosotros Gracias por por haberme todo. invitado. Gracias. Así es. Muy amable.